Bueno, por un tema de continuidad, pues, tocar el tema de hipoacusia, ¿sí? Es un trastorno, como dice acá, ¿no? Por la disminución parcial o total de la percepción auditiva, hipoacusia, ¿no? Como un trastorno caracterizado por la disminución parcial o total de la percepción auditiva por debajo de lo normal, ¿sí? Em, ¿Qué es normal? Les comentaba que para la mayoría de los autores, normal lo consideran entre 0 a 20 decibeles en el audiograma, ¿sí? Aunque las empresas de salud ocupacional lo consideran hasta 25 decibeles como normal. Pero algunos pocos autores refieren que hasta 30 decibeles es normal. Pero siempre se ha considerado normal entre 0 a 20 decibeles, ¿sí? A partir de las 26 semanas de gestación, el feto ya es capaz de identificar sonidos y definimos como cofosis a la pérdida total de la audición que puede afectar uno o ambos oídos, ¿sí? Como cofosis uni o bilateral, ¿sí? La pérdida auditiva grave, congénita o adquirida pueden resultar en un déficit permanente, ¿sí? En la adquisición del lenguaje oral y escrito, en el aprovechamiento escolar, en el ajuste personal y social, incluyendo dificultades emocionales. La identificación y la intervención precoz, especialmente antes de los primeros 6 meses de vida, puede prevenir estas consecuencias adversas, ¿sí? Entonces, la audición de la capacidad de percibir los sonidos, entenderlos y reproducirlos. ¿Quién es el órgano encargado? Sí, el oído, a través de la captación, transmisión y traducción de los sonidos. En cambio, el cerebro, el audificado. ¿Sí? Entonces, la función auditiva, la traducción y la percepción de la audición, ¿sí? De los sonidos. ¿Cuáles son los órganos de transmisión? El conducto, a través del conducto auditivo externo, oído externo, y el oído medio a través de la caja timpánica, ¿no? Membrana timpánica, martillo, yunque, estribo, músculo del martillo y músculo del estribo. Entonces, el sonido ingresa por el conducto auditivo externo, el sonido hace vibrar la membrana timpánica y el aparato osicular. La relación entre el diámetro de la membrana timpánica y la ventana oval es de 20 a 1. Entonces se dice que acá tenemos una ganancia auditiva de más o menos de 20 a 1. Pero hay algunos autores que hablan que la ganancia auditiva no es de 20, sino que es de 18, porque hay una parte de la membrana timpánica que no interviene en esta etapa vibratoria, que es la par flácida, ¿sí? La par flácida es la parte superior de la membrana timpánica, es un triángulo que carece de capa media, que es la parte fibroelástica más fuerte del tímpano, que es el único sector que no lo contiene, ¿sí? Los músculos del martillo y el estribo son antagónicos, la contracción alternada mueve la cadena osicular y además en el oído tenemos un reflejo que es el reflejo estapediano que ante sonidos de más de 70 decibeles intenta protegerlo. Es un reflejo que evita que un sonido intenso dispare el pistón del estribo y pueda dañar el oído interno, ¿sí? Entonces, la transmisión del sonido depende de la resistencia. ¿Y qué es la resistencia? Es el rozamiento, masa y rigidez que ofrecen las estructuras que lo atraviesan, también conocido como impedancia o resistencia. Esto lo vamos a ver más adelante, que lo vamos a medir a través de un equipo de tímpano impedanciometría, ¿sí? Entonces, los órganos de traducción, cóclea o caracol, ¿sí? Está formado por el órgano de Corti, ¿sí? Las membranas perilinfáticas, endolinfáticas y los ganglios espirales. La ventana oval, que es la platina, que es donde se apoya
el pistón, la platina del estribo, y la ventana redonda, que es contralateral, ¿no? Que está más abajo, que es una membrana elástica, que sirve de un órgano de descompresión, ¿sí? De los líquidos perilinfáticos cuando se activa el pistón del estribo, generando los movimientos perilinfáticos dentro del órgano de corte. Entonces, el movimiento de la cadena osicular mueve el líquido perilinfático de la cóclea. Este movimiento del líquido perilinfático produce ondulaciones en la membrana basilar y el órgano de corte, por lo tanto, es agitado por las ondulaciones de la membrana basilar. ¿Sí? Acá tenemos la membrana basilar y el órgano de Corti, donde están las células ciliadas externas e internas, ¿no? Con las cilias. Entonces, cuando el líquido perilinfático es movido, esta membrana basilar se mueve y hace que estas ondulaciones genere el movimiento del órgano de Corti, haciendo que estos cilios rocen esta membrana tectoria, generando la descarga de neurotransmisores, siendo estos neurotransmisores, llegan a las terminaciones nerviosas produciendo o transformando este impulso auditivo, ¿sí? A través de un impulso nervioso, generándose el sonido que va hacia la vía nerviosa y después hacia el cerebro. ¿Sí? Esta es una cóclea desenrollada. ¿Sí? Después tenemos algunos conceptos, como es la fatiga auditiva, ¿no? Que es un desplazamiento posestimulación que sufre el umbral auditivo por la aplicación previa de un sonido. ¿Sí? Es normal una fatiga auditiva en una persona cuando yo me expongo a un sonido intenso y me hago una audiometría antes y después, inmediatamente de esta exposición, lo normal es que haya un desplazamiento del umbral auditivo entre 0 a 5 decibeles, ¿no? Si la exposición es muy prolongada, puede resultar en una pérdida de sensibilidad permanente e irreversible y generar una caída anormal de esto de más de 5 decibeles, generando una fatiga auditiva patológica y ya no fisiológica. ¿Sí? Bueno, esto es más o menos la vía auditiva, ¿no? La excitación acústica, el órgano de corte y cómo se va desplazando una vez que es estimulada en la cóclea, dándose el impulso nervioso a través de la vía auditiva hasta llegar hasta la corteza cerebral. Entonces, la imagen del sonido ya puesta en forma por el órgano de Corti recorre la vía nerviosa hasta el cerebro. En su trayecto, ¿sí? Sufre numerosas influencias provenientes de diferentes centros de integración y en las células corticales se produce la transformación del influjo nervioso en sensación consciente del sonido. ¿Sí? Es necesaria la integración psicointelectual para que un sonido tenga valor significativo. La intervención de los mecanismos neurofisiológicos como atención, habituación, condicionamiento y memorización son importantes. ¿Esto qué quiere decir? No solamente es cuestión que yo escuche un sonido, sino que este sonido en la vía nerviosa va siendo modificado, ¿no? A nivel de la vía nerviosa y en el cerebro, este sonido, con el tiempo, el cerebro lo habitúa, ya está atento, lo acondiciona y lo memoriza. Por eso que si yo tengo, por ejemplo, un paciente que es hipoacúsico y que nace hipoacúsico o que nació hipoacúsico y que desgraciadamente no aprendió a hablar ni a escuchar hasta los 7, 8 años, ¿no? Y yo quiero operarlo a los 20 años porque conseguí la platita para poder hacerle un implante coclear, no me va a servir de nada porque
su edad o la etapa de aprendizaje del habla y de la palabra, que ronda entre los 2, 3 y los 5 años, ya terminó. Entonces, es un chico que desgraciadamente nunca va a aprender a hablar porque su cerebro no memorizó ese sonido, no lo acondicionó, no lo habituó. Entonces, no es factible que este paciente pueda lograr una recuperación total. Mientras más pronto yo puedo capturar o captar a ese paciente con una hipoacusia, mientras en una edad más temprana lo pueda captar y lo pueda equipar y acondicionar, mejores resultados voy a tener a futuro en su desarrollo del lenguaje y de la audición. ¿Sí? Entonces, en resumen, las vibraciones son canalizadas en el conducto, el tímpano vibra, los huesecillos de la caja timpánica vibran, la platina del estribo se hunde en la ventana oval y transmiten las vibraciones al líquido perilinfático de la rampa vestibular. El tímpano secundario de la ventana redonda vibra en fase opuesta de la platina y las frecuencias altas, ¿sí?, hacen vibrar la membrana basilar a nivel de la base de la cóclea. En cambio, las frecuencias bajas o graves actúan sobre la parte alta de la cóclea. Las células de Corti transforman estas vibraciones mecánicas en potenciales eléctricos y estos potenciales eléctricos son transmitidos a los centros nerviosos por el nervio auditivo. Así es como las ondas se encaminan enseguida sobre la rampa timpánica y pasan el helicotrema hasta la punta de la cóclea. ¿Sí? Bien. Pequeño resumen de lo que es la fisiología auditiva para ir directamente a lo que es las hipoacusias. ¿Sí? Con respecto a la clasificación de las hipoacusias, ¿sí?, podemos clasificarlas en congénitas y adquiridas. Las congénitas son aquellas que aparecen en el nacimiento, ¿sí? El 90% radican en la cóclea, ¿sí? 80% tienen familiares normales y la mayoría pueden ser evidentes al nacer, ¿sí? Y dentro de las adquiridas tenemos las prelocutivas y las poslocutivas, o sea, las que se adquieren antes o después del aprendizaje de la palabra, ¿sí? Acá tenemos otro tipo de clasificación según la ubicación. Según la ubicación, nosotros tenemos una sordera o hipoacusia de conducción o transmisión, ¿sí?, cuando se daña el aparato de conducción, que puede ser el oído externo o el oído medio. Tenemos las sorderas o hipoacusias de percepción o neurosensoriales, ¿sí?, que pueden ser cocleopáticas o cortipatías, o sea, cuando se dañan la cóclea o el órgano de Corti. Después tenemos las retrococleares, o sea, las que se dañan a nivel del nervio, que son las neuronopáticas, o cuando se daña la corteza cerebral, ¿sí?, que son las corticopáticas. Y después tenemos las mixtas, cuando se dañan ambas estructuras, y en el audiograma me va a dar una hipoacusia tanto conductiva como neurosensorial. ¿Sí? Bien. Después tenemos una clasificación según su intensidad. ¿Sí? Podemos clasificarlas en moderadas cuando van de 41 a 70, las severas cuando van de 71 a 90 decibeles y las profundas cuando son mayor a 90 decibeles. ¿Sí? Por supuesto que mientras más importante es la sordera, mayor es el porcentaje de alteraciones en la adquisición del lenguaje y el habla. ¿Sí? Según su cronología, pueden ser prelocutivas, son aquellas que se adquieren antes de la aparición del lenguaje, entre los 0 y los 2 años, y después tenemos las perlocutivas, que son las que se adquieren durante el aprendizaje del lenguaje, entre los 2 y los 5 años, y después tenemos las poslocutivas, que son las sorderas que aparecen después de haber desarrollado el lenguaje entre los mayores de 5 años, y por supuesto que son las de mejor pronóstico,
en cuanto al equipamiento y el desarrollo del lenguaje, porque el niño ya aprendió a hablar, ¿sí? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas generales de un paciente con hipoacusia? Dificultad para identificar la fuente de sonido, un acúfeno de grado variable, dependiendo de la causa puede tener vértigo, si es un meniere, una laberintitis. Es una persona que suele pedir repetir las palabras, son pacientes que suelen tener un aislamiento social, con baja autoestima, con depresión, fatiga y tensión, suelen aumentar mucho el volumen de la televisión. Si la hipoacusia se debe a una patología infecciosa como una otitis media aguda, puede haber además fiebre, cefalea, malestar y manifestaciones respiratorias altas, ¿sí? Y sordomudez si la hipoacusia no se detecta a tiempo en la infancia, ¿sí? Bien, ¿cómo evaluamos la audición? La audición la podemos evaluar a través de pruebas subjetivas y pruebas objetivas. Las pruebas subjetivas son aquellas en las que el resultado puede ser variable o incierto si es que la persona que lo toma no lo hace bien o la persona que responde tampoco lo hace bien. En cambio, las otras son pruebas objetivas porque, porque directamente el equipo me arroja el resultado. Ahora, que el que lo lea no lo lea bien, es otro tema. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo, los principios de las pruebas funcionales? Tratar de detectar a qué nivel del oído está la sordera. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos una alteración del oído externo u oído medio, vamos a tener una vía aérea disminuida y una vía ósea normal. A esto nosotros le llamamos hipoacusia conductiva o de transmisión. Si yo tengo una alteración del oído interno, voy a encontrar una vía aérea y una vía ósea disminuida porque el oído interno va a arrastrar la sordera también del oído externo, ¿sí? O del oído medio, y esto lo vamos a denominar como hipoacusia neurosensorial o de percepción, ¿sí? Con respecto eh, a las pruebas acumétricas, ¿sí? Nosotros podemos hacer una evaluación o una exploración cualitativa de la audición a través de una prueba fónica, ¿no? O a través de la palabra o la voz cuchicheada, donde más o menos podemos ver un nivel de sordera, cuando yo le hablo a un paciente con una voz susurrada entre 0 a 30 decibeles, o sea que puede ser un paciente que si me escucha con el susurro puede ser un paciente que tenga una audición normal. Ahora, si yo tengo que hablarle a través de una conversación normal en voz un poco más elevada, podemos hablar de unos 40 o 60 decibeles, y si le tengo que gritar, probablemente esté con un paciente entre 60 a 90 decibeles, ¿sí? Después tenemos la exploración cualitativa a través de los instrumentos conocidos como diapasones, ¿no? El que más usamos, ¿sí? En general suele ser el 512. ¿Y qué son? Son aparatos metálicos que al vibrar producen un tono puro. Los tonos puros son aquellos tonos que están libres de sonidos agregados, y cada diapasón produce un determinado tono que va a depender del grosor, ¿sí? Mientras más grueso es el equipo, por ejemplo, el dispositivo más grave es, ¿no? Mientras más chiquito y más finito, más agudo es, ¿no? Entonces, de acuerdo al grosor del equipo, del diapasón, va a ser una determinada frecuencia de sonido, ¿sí? Entonces, a través de estos diapasones, yo puedo hacer diferentes tipos de pruebas. Entre ellas, la más conocida es el Rina y el Weber, aunque también se menciona el Schwabach, pero los que más conocemos es este, ¿no? El RINE, que es la comparación de la audición de la vía aérea y la vía ósea en un mismo oído, ¿sí? Eh,
para efectuar una aproximación inicial de la localización de la causa de la hipoacusia. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un RINE positivo, significa que tengo una audición aérea mayor que la audición ósea. ¿Sí? Esto traduce una normalidad, o también podríamos estar ante la presencia de una hipoacusia neurosensorial. Cuando yo tengo un RINE negativo, significa que la audición aérea es menor o igual que la audición ósea. Entonces, un sonido por vía aérea se debería de escuchar aproximadamente el doble del tiempo por conducción ósea. Entonces, lo primero que yo hago es hacer vibrar el diapasón en el codo o en el hueso del codo, ¿no? Eh, y lo coloco en la mastoides de esta forma, ¿sí? Y le tengo que decir al paciente que una vez que deje de vibrar, me avisa, ¿sí? Una vez que deja de vibrar, ¿sí? Cuando me avisa que deja de vibrar, yo tengo que colocárselo ahora en la vía aérea. Y habitualmente, ¿sí? Debería de seguir escuchando esta vibración a nivel de la vía aérea, ¿sí? En esta zona. Si me dice que no lo escucha, entonces en este caso estoy hasta un RINE negativo, ¿sí? Y estamos hablando de un problema del oído medio o del oído externo, ¿sí? Y si me dice que sí lo escucha, entonces estamos hasta un RINE positivo, con lo cual traduciría una audición normal o una hipoacusia neurosensorial, ¿sí? En cambio, el Weber lo que hace es una comparación de los dos oídos al mismo tiempo. En cambio, el RINE lo evalúa por separado. Lo que yo hago es, nuevamente, hacer vibrar el diapasón en el codo o en el hueso de la muñeca, ¿sí? Y se lo coloco en el centro de la cabeza, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, un paciente que viene y me dice que él no escucha por el oído izquierdo, si yo le coloco el diapasón y el paciente lo escucha sobre el oído izquierdo, a pesar de que el paciente me dice que él no oye bien por ahí, estoy ante la presencia de una hipoacusia de transmisión o conductiva. Ahora, si me dice que no escucha del lado derecho y yo le pongo el diapasón y efectivamente la vibración es más intensa hacia el lado contralateral, estoy ante la presencia de una hipoacusia de percepción o neurosensorial. ¿Sí? Ahora, si lo escucha igual de los dos lados, estoy ante un Weber indiferente, que puede denotar que un paciente escucha bien de los dos lados o que escucha bajo de los dos lados, pero igual, ¿sí? En la misma intensidad, ¿sí? Y después tenemos el test de Schwab, que compara la vía ósea del paciente con la del explorador supuestamente normo oyente. Que lo que hace eh, esta prueba es colocar el diapasón sobre la mastoide del paciente, y una vez que el paciente te dice, ¿sí? Que no lo escucha, entonces el explorador se lo tiene que volver a colocar, se lo tiene que colocar, ¿sí? En la mastoide, ¿sí? Si el explorador, eh, perdón, si el paciente, si el médico o el que lo está explorando no lo escucha, ¿sí? Significa que está ante un Schwab alargado. Entonces, probablemente estemos ante una hipoacusia de percepción. Ahora, si el médico que lo está evaluando, ¿sí? Lo escucha, ¿sí? Estamos hablando de un Schwab alargado. Entonces, estamos ante la presencia de una hipoacusia conductiva. Si los dos lo escuchan igual, estamos ante una normoacusia. Bueno, créanme que esto no es tan fácil de tomarlo, ¿no? En este caso, es mejor a veces medirlo por tiempos, ¿no? Para ver cuánto es lo que lo escucha el paciente y cuánto es lo que lo escucha el médico, ¿sí? Pero por eso le digo que los que más usamos habitualmente es el RINE y el Weber. Bien, entonces, más o menos tenemos que
Si yo tengo un paciente con un oído externo, con una lesión del oído externo o del oído medio, voy a tener un rine negativo, ¿sí? Y un Weber lateralizado al oído enfermo. Si yo tengo un oído interno lastimado, voy a tener un rine positivo y un Weber lateralizado al oído sano. ¿Sí? Bueno, una pausa. Vamos a ver un poco lo que son las sorderas de conducción o de transmisión, ¿sí? Donde lo que se altera es la conducción de la onda sonora a través de la conducción, lo que se inicia en el pabellón auricular y termina en la ventana oval con la platina del estribo. O sea, cualquier lesión que pueda generarse desde esta estructura hasta la platina del estribo, a mí me va a generar una hipoacusia conductiva. Lo más común en el adulto es el tapón ceruminoso. ¿Sí? Imaginen el tapón de cera. Algunas causas de sordera de conducción del conducto auditivo externo, tenemos cuerpos extraños, ¿no? Tenemos exostosis del conducto, osteomas, colesteatomas, granulomas, neoplasias malignas del conducto, enfermedades infecciosas, otitis, otomicosis, herpes, las originadas en la membrana timpánica como perforaciones de la membrana timpánica, ¿sí? Eh, Otitis medias crónicas simples o supurativas. Acá tenemos, por ejemplo, una membrana timpánica con una perforación. Acá también tenemos una perforación del tímpano. Acá tenemos el martillo con el yunque. Y acá tenemos el estribo, donde más abajo se tendría que ver la platina. Pero habitualmente no se ve porque está el hueso y el resto timpanal que lo protege, ¿no? Las timpanoesclerosis, esto por ejemplo es una timpanoesclerosis, son depósitos eh, de calcio sobre la membrana timpánica, producto de antecedentes infecciosos, por ejemplo, que hace que el tímpano se ponga más rígido y más duro, entonces la vibración es un poquito más difícil. Las otitis medias crónicas adhesivas o atelectásicas, como en este caso, por ejemplo, ustedes pueden ver muy diferente, perdón, eh, muy diferente a esto, donde yo veo acá una perforación. En este caso, lo que estoy viendo es una retracción. El tímpano está chupado sobre el promontorio y se está apoyando sobre el yunque y sobre el estribo. Tenemos los colesteatomas, por ejemplo, este es un colesteatoma apical, ¿sí? Que se origina en la par flácida. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, esta estructura que está acá, que es el martillo, y acá tenemos parte de la par flácida que yo les mencionaba, que es la parte más débil del oído, de la membrana del tímpano, ¿sí? Esta parte de la par flácida, que es la que carece de capa media, ¿sí? Enfermedades infecciosas de la membrana timpánica, como las meningitis granulosas, ¿sí? Después tenemos las otitis medias agudas como causas de hipoacusias en el oído medio. Tenemos las otitis medias serosas, que es la causa más común en el niño, sean agudas o crónicas. Adherencias en el oído medio, interrupción de la cadena osicular, disfunciones de la trompa de Eustaquio, barotraumas, ¿no? La gente, por ejemplo, que viaja en avión y de repente viaja congestionado, con gripe, puede ser un barotrauma en el oído, generar una inflamación timpánica y del oído medio, los colesteatomas y las otoesclerosis, ¿no? Esto, por ejemplo, es una imagen de una otoesclerosis, realmente una paciente mujer, porque es más común en las mujeres, donde la platina del estribo está fijo, y esto hace que la articulación no se mueva adecuadamente. Entonces lo que se hace es sacar el estribo, ¿sí? Y colocarle una prótesis reemplazando la misma. Entonces, eh, después tenemos, como hemos visto síntomas de la hipoacusia, vamos a ver síntomas adicionales de la hipoacusia, de conducción, algunos de los síntomas que, por ejemplo, las hipoacusias neurosensoriales no tienen. Sí tienen, dependiendo de la causa, las hipoacusias conductivas, autofonía, un acúfeno de tonalidad grave, fiebre, dolor, prurito, otorrea, sensación de plenitud óptica, ¿sí? Dependiendo de la causa de la hipoacusia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La anamnesis, la edad, el sexo. ¿Por qué? Porque si veo que es una hipoacusia conductiva, si es una mujer,
eh, y si corresponde con una timpanometría adecuada a su hipoacusia, puedo pensar en una autoesclerosis, ¿ya? La edad, porque en los niños son más comunes las otitis, no las autoesclerosis. Entonces, todo esto es importante para poder llegar a un diagnóstico, ¿sí? Antecedentes prenatales, natales y postnatales, el desarrollo psicomotriz, la comunicación, antecedentes familiares de hipoacusia, investigar si hay enfermedades del oído externo, medio o interno, enfermedades metabólicas o cardiovasculares, degenerativas, infecciosas, inmunológicas, ocupación, donde trabaja, sus hábitos, si ha tenido accidentes o toma medicamentos, por ejemplo, ¿sí? Que podrían ser ototóxicos, ¿no? El examen clínico, bueno, el examen físico general, ¿no? Funciones vitales, la anatomía craneofacial para descartar malformaciones craneofaciales, cómo está la vía respiratoria, si está un paciente que está con un cuadro gripal o no, que podría corresponder quizás a una otitis media aguda o serosa, el aparato cardiovascular, el sistema nervioso, y luego pasamos a lo que son la exploración propia del oído, como la otoscopía simple, la otomicroscopía o la endoscopía de oído, ¿sí? Eh, hacemos una evaluación de la audición y de ser necesario podemos pedir otros exámenes como bioquímicos, perfil de coagulación, radiografía de mastoides, de peñasco, tomografía o resonancia magnética nuclear. Bien, ahora, con respecto a la evaluación de la hipoacusia de conducción, ¿sí? Entonces, no se olviden de la tríada clásica, ¿sí? Y luego pasamos a la audiometría, ¿sí? La audiometría es una prueba estándar de la audición, eh, donde el audiómetro, ¿sí? Que es un equipo o un instrumento eléctrico que emite sonidos de frecuencia e intensidades variables y controladas, es reproducido y transmitido a través de unos audífonos que uno le coloca al paciente y el paciente responde si lo escucha o no lo escucha levantando la mano, ¿no? O apretando un botoncito que tenemos en el dispositivo y nos va avisando más o menos a qué altura o a qué nivel de audición el paciente lo escucha. Y en base a esto vamos haciendo un dibujito que se llama monigote de Fowler, donde todo lo que es derecho, ¿sí? Es rojo y todo lo que es izquierdo, ¿sí? Es azul. Tanto las O como las X que representan los ojitos son la parte conductiva o de transmisión o vía aérea, como quieran llamarle, y los otros, ¿no? Estos tipos, no sé, corchetes, si quieren llamarle, este, representan la vía ósea o de transmisión, ¿sí? Entonces acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Que las hipoacusias conductivas en general la caída de la vía aérea suele generarse en frecuencias graves. Esto es lo habitual. En cambio, las hipoacusias neurosensoriales, en general, suelen representarse en frecuencias agudas. ¿Sí? Después tenemos la timpanometría. ¿Sí? Ya le hice la audiometría al paciente, me dice que es una hipoacusia conductiva, pero la timpanometría me sirve para tratar de complementar, ¿sí? El diagnóstico de la causa. Yo ya sé que el paciente tiene una hipoacusia conductiva a través de la audiometría, pero no sé cuál es la causa. Entonces, el timpanómetro o impedanciometría es un equipo eh, con lo cual nosotros colocamos un dispositivo en el canal, lo que hace es emitir presión a través del conducto y esto genera que la membrana del tímpano se mueva y hace vibrar las cadenas de huesecitos y te va a arrojar un tipo de curva que te va a orientar hacia el oído medio está bien o está padeciendo de algún tipo de problema, ¿no? Entonces, lo que hace la timpanometría es medir la resistencia que opone el oído medio al paso de la onda sonora, ¿sí? Además, te mide la distensibilidad o complacencia de la membrana timpánica mediante la alteración de la presión del conducto, ¿no? El cual, como les comenté, se sella a través de un dispositivo especial y el resultado se grafica, ¿sí? En un timpanograma. Además, la timpanometría nos puede informar sobre la presión del oído medio y los umbrales del reflejo auditivo, función de la trompa de Eustaquio, ¿ya?
nos da información sobre este tipo de cosas. Entonces acá tenemos algunos tipos de curva, que lo cual nos va a orientar a cuál podría ser la causa. Esta es una curva tipo A, como ustedes pueden ver, que está en el centro del timpanograma, ¿no? Esta curva tipo A, que nos arroja que es una curva timpanométrica normal. Después tenemos la curva tipo AS, que está en el centro, pero con una muy baja complacencia, que es típico de las otoesclerosis, porque hay mucha resistencia al movimiento de la cadena de huesos. Y después tenemos la curva tipo AD, donde hay demasiada complacencia porque es un tímpano muy flácido, por ejemplo, ¿no? Y la curva timpanométrica nunca llega a unirse en la punta, ¿sí? Tenemos la A, la AS, tenemos la curva tipo B, que ustedes también la pueden ver en este gráfico, ¿no? Que más que una curva es una línea porque tiene un efecto de masa, y esto es típico de la acumulación de líquido en el oído medio, ¿no? Que es una curva tipo B o de masa de las otitis medias serosas o mucoides, ¿sí? Después tenemos las curvas tipo C, donde aparece la curva, pero está muy desplazada hacia la línea media. Esto porque hay mucha presión negativa sobre el oído medio, ¿sí? Y esto es típico de las disfunciones tubáricas, ¿no? Como les comenté, mucha distensibilidad, y cuando no se llega a unir, puede deberse a mucha distensibilidad de la membrana timpánica o a una ruptura de la cadena osicular, ¿ya? Bien, ¿cuál es el tratamiento de las hipoacusias de conducción? ¿Sí? El diagnóstico precoz de las patologías del aparato de transmisión mejoran el pronóstico. Hay patologías que cursan sin molestias o son unilaterales, y especialmente en los niños se retarda el diagnóstico y pueden causar una hipoacusia permanente porque el niño lo habitúa como algo normal, ¿sí? La audición se recupera en la medida que la impedancia del oído medio recupera sus características normales. En cambio, las lesiones adhesivas, anquilosis o desintegración o pérdida de alguno de los elementos del aparato de transmisión puede hacer que la hipoacusia sea permanente, ¿sí? ¿Qué tipos de tratamientos tenemos? Bueno, depende de la causa. Si yo tengo una anquilosis, una desintegración o pérdida, por ejemplo, de parte de la cadena, las cirugías reconstructivas son parte del tratamiento, o colocar prótesis estapediales. Si tengo una perforación timpánica, puede ser de una tímpano o una miringoplastía. Si tengo una otitis media serosa o mucoide que no resolvió con tratamiento médico, ¿sí? Lo que hago, como vimos en el caso clínico, es una inserción de un tubo de ventilación o de drenaje, o una timpanocentesis con inserción de un tubo de ventilación, como en este caso de acá, ¿sí? Si veo que es una alteración o una malformación del conducto, es una plastía del conducto auditivo externo. Y si ya tenemos lesiones muy importantes, como tumores, ¿no? Que ya no se puede reconstruir, sino que es una cirugía más destructiva, saneativo, de limpieza, están los audífonos o los implantes del oído medio o los implantes osteointegrados, ¿sí? Hoy está mucho en boga el BAJA, que son los implantes osteointegrados de la región temporal para estimulación de la vía ósea, ¿sí? Tiene ciertas indicaciones, en general en malformaciones del oído externo y medio, otitis crónicas, ¿no? Como la reserva coclear, y sin posibilidad de otros tratamientos quirúrgicos o audioprotésicos convencionales, pacientes que han sido sometidos a una cirugía, por ejemplo, una mastectomía radical, donde se ha quedado una cavidad del oído medio muy grande, ¿sí? Y tienen secuelas de supuración y no le pueden poner un audífono. También esto es importante, las hipoacusias conductivas en pacientes que no toleran los audífonos por dermatitis o porque tienen alergias a los moldes, ¿sí? O hipoacusias mixtas, ¿sí? Se coloca un baja, ¿sí? Lo que pasa es que el equipo es caro, debe estar, si mal no recuerdo, debe estar un baja en un promedio de 12.000 o 14.000 dólares. Pero tiene sus ventajas, ¿no? Porque se apoya sobre el hueso, como ustedes pueden ver acá, y vibra directamente al hueso temporal y elimina esa pérdida de potencia que tiene el audífono a través de la piel, ¿sí? Bien, vayamos a las hipoacusias neurosensoriales.
Hasta acá todo bien, ¿tienen alguna pregunta? A ver, ok. Las hipoacusias neurosensoriales son producidas por el daño de las estructuras neurosensoriales ubicadas en el órgano de Corti o en las diferentes estructuras que conforman la vía auditiva hasta la corteza cerebral. La prevalencia de hipoacusias neurosensoriales moderadas a graves es de 0,5 a 1 por cada 1000 nacidos vivos, el cual es bastante alto, ¿sí? Y según la OMS, de 3 por cada 1000 si sumamos las formas moderadas, y 5 cada 1000 si sumamos todas las formas de hipoacusia. Aumenta de 1 en cada 200 recién nacidos vivos con factores de riesgo, hipoxia de parto, prematurez, etc. ¿Sí? El 50% de las hipoacusias neurosensoriales son de origen hereditario. Y de estas, el 70% de hipoacusias son el único síntoma y el 30% corresponden a enfermedades o procesos sindrómicos, ¿no? El 60-70% de las hipoacusias hereditarias son autosómicas recesivas, el 20% dominantes y el 2% ligadas al cromosoma X. Estas hipoacusias las podemos clasificar en genéticas o no genéticas o adquiridas, ¿sí? Las genéticas, ¿sí? Son aquellas en las que el problema o el factor causal ya está en el cigoto, ¿sí? El cigoto es lo que se forma por la unión del óvulo y el espermatozoide. Entonces, ya desde que está dentro de la panza, ¿sí? Ya está el problema instaurado. Pueden ser tempranas, sindrómicas o no sindrómicas, tardías, que también pueden ser sindrómicas o no sindrómicas, ¿sí? O sea, de aparición temprana o de aparición tardía. Y dentro de las no genéticas o adquiridas, donde el factor causal no está en el cigoto, sino que se adquiere, ¿sí? Dentro de la panza de la mamá, o sea, congénitas, o afuera de la panza, que pueden ser perinatales, de los primeros días, o postnatales, ¿sí? Y dentro de estas congénitas o prenatales, tenemos las que son hipoacusias al momento del nacer, están originadas por el TORCH, ¿no? Citomegalovirus, sífilis, toxoplasma, herpes, rubiola, VIH, drogas ototóxicas de la madre, inclusive se ha relacionado la parotiditis como una causa, y después tenemos las perinatales y de los primeros días, que son las anoxias de parto o hipoxia neonatal, la hiperbilirrubinemia, prematurez, la sepsis, circulación fetal persistente, bajo peso al nacer, lesión al nacer, ototóxicos. Acá mucho cuidado con la mincasina, por favor, porque he visto niños con hipoacusias neurosensoriales por administración de amicacina, el sufrimiento fetal agudo, el DPP, la hipertensión arterial materna, la placenta previa, y después tenemos las postnatales, que son de la lactancia, infancia, adultez y de la vejez, ¿sí? En los primeros días, una de las causas comunes es la eritrolactosis fetal, y después tenemos de la lactancia, primera y segunda infancia, la sepsis, infecciones generales, locales, ototóxicos, traumatismos, y de la adultez y vejez y juventud, perdón, el trauma acústico, hipoacusia, fístulas perilinfáticas, fracturas de peñasco, autoinmunes, ototóxicos. Y después tenemos de la vejez, lo más común es la presbiacusia, ¿no? La presbiacusia, la hipoacusia vascular súbita, y después también le podemos agregar el trauma acústico, las fracturas, las autoinmunes, no tanto porque son más comunes en la adultez y la juventud, ¿sí? Los ototóxicos también, los podemos incluir acá en la vejez. Pero lo más común es la presbiacusia, ¿sí? Bien, de otras hipoacusias neurosensoriales genéticas, las que ya se manifiestan a nivel temprano, a nivel prenatal, ¿sí? El albinismo, el Vanderbilt, Prender, Yerbel, bueno, todos estos. Postnatales, tenemos el síndrome de Hurler, la ataxia de Friedrich, la corea de Huntington, ¿sí? Síndrome de Klippel-Feil, Alport, Hallgren,
Y bueno, y cada una, ¿no? Con sus respectivas asociaciones de patologías como el prenden, como alteraciones de tiroides, ¿sí? El Alpor, las mucopolisacaridosis también, lo vamos a pasar de largo. También hay hipoacusias con alteraciones del ameritosis membranoso. Bien. Dentro de las hipoacusias neurosensoriales, vamos a mencionar lo que son las patologías cocleares. Dentro de las patologías cocleares tenemos al Meniere, la sordera súbita idiopática, la presbiacusia, los ototóxicos, el trauma acústico, invasiones tumorales desde órganos vecinos, la fractura de peñasco, malformaciones congénitas, agenesia, hipoplasia y los síndromes craniofaciales. ¿Sí? Y después, dentro de las causas de patología retrococlear, el octavo par y de las vías nerviosas tenemos las infecciones virales, el neurinoma del acústico, la fractura de peñasco, los síndromes del ángulo pontocerebeloso. Las patologías corticales que generan patología corticopática, tenemos los tumores de cerebro, fractura del hueso temporal, enfermedades degenerativas, metabólicas, vasculares, infecciones del sistema nervioso central, encefalitis, meningitis y patologías inmunológicas. Y algunas de estas que causan hipoacusias mixtas, el Meniere, traumatismos craniofaciales, otitis media crónicas también, porque una otitis media crónica, si bien puede generarte una infección del oído medio, una infección recurrente del oído medio puede generar una pérdida auditiva neurosensorial, tumores del oído medio, malformaciones craniofaciales y la otoesclerosis. En algunos pacientes, a lo largo de la enfermedad, pueden empezar a tener un deterioro de la vía ósea también. O sea, venir combinado tanto una hipoacusia conductiva como una vía neurosensorial. ¿Sí? La importancia del conocimiento del factor etiológico en estas causas de hipoacusias neurosensoriales se debe a que las hipoacusias hereditarias, desgraciadamente, son evolutivas y las hipoacusias adquiridas suelen ser estacionarias o controlables, y en el mejor de los casos, detener la evolución, ¿sí? Como la sífilis, enfermedades metabólicas o tumorales. La hipoacusia neurosensorial, una vez que está instalada, no tiene posibilidad de recuperación. Las hipoacusias neurosensoriales hereditarias graves debe indicarse en forma temprana la lectura labial, adiestramiento auditivo con audífonos y preparación psicológica para el paciente y la familia. ¿Sí? Como hablamos así de algunas manifestaciones clínicas específicas de las hipoacusias conductivas, las hipoacusias neurosensoriales también tienen algunas cosas particulares, como que pueden ser de inicio brusco o insidioso, como por ejemplo, brusco, la sordera súbita idiopática, ¿no? Que se inicia en el curso de 72 horas. Puede ser de evolución progresiva o estacionaria, pueden ser unio bilaterales y pueden presentarse desde un grado leve hasta una hipoacusia profunda o una cofosis. En los niños, esto puede retardar el desarrollo del lenguaje o no aprender a hablar. En general suelen tener acúfenos de tonalidad aguda, en cambio, las hipoacusias conductivas suelen tener acúfenos de tonalidad grave. Algiacusia o molestias ante el sonido, y el reclutamiento, que es una distorsión de la sensación del volumen, donde una mayor sensación de sonoridad del oído cortipático con respecto al normal, una vez superado el umbral auditivo. Es decir, comienza a percibir el tono con mayor intensidad que el que corresponde a los decibeles aplicados. Es decir, que si yo tengo un paciente que tiene un oído, por ejemplo, en 20 decibeles, que está normal, y tengo otro oído que está en 50 decibeles, ¿sí? Yo le voy a pasar, por ejemplo, un sonido en 20 decibeles y lo va a escuchar en el oído que tiene esa audición. Por ejemplo, vayamos a que al izquierdo
tiene 20 decibeles y el derecho tiene 50 decibeles de pérdida auditiva, ¿no? Entonces yo le voy a poner 30 decibeles y el izquierdo lo va a escuchar, pero el derecho no. Yo le voy a poner 40 y va a pasar lo mismo. Le voy a poner 50 y va a escuchar efectivamente en los dos oídos. Pero le voy a pasar 60 y el paciente no lo va a escuchar en 60 en el oído derecho, sino que lo va a poder escuchar en 70 o en 80, porque ese oído comienza a tener una sensación de sonoridad o va a empezar a reclutar sonido, ¿sí? Lo percibe con mayor intensidad. Eso es un trastorno que se da de distorsión de la sensación del volumen en las patologías cortipáticas o del órgano de Corti. Y es típico de las lesiones del órgano de Corti y se conoce como reclutamiento, porque está reclutando sonido, ¿sí? Y otra de las características, por ejemplo, es la diploacusia, ¿sí? La diploacusia, ¿sí? Es percibir dos sonidos de la misma frecuencia con dos tonalidades distintas. El paciente percibe un tono o la palabra distorsionado o diferente del oído normal con respecto a la frecuencia, ¿sí? Entonces, yo le emito un sonido o una palabra a un paciente y el oído izquierdo que está bien lo va a escuchar correctamente, pero en el oído que está cortipático lo va a escuchar distorsionado, ¿sí? Hay diferentes pruebas que se hacen para valorar, esto no se hace con la audiometría, se hacen pruebas como por ejemplo con el SISI, ¿sí? Que es una prueba que lo hacen específicamente las fonoaudiólogas, tú le pides que te haga un descarte de reclutamiento y ellos te lo valoran y te envían el resultado, ¿sí? El paciente puede tener mareos o vértigo, dependiendo de la causa, compromiso de pares craneables, son pacientes que hablan con la voz baja, ¿sí? Responden con gritos, no responden al llamado, elevan el volumen de la televisión, son personas que tienen bajo rendimiento escolar, hipoactivos o hiperactivos, son pacientes distraídos, tienen un trastorno del desarrollo del lenguaje, articulación del habla. Y suelen ser niños cuando son muy pequeños que suelen dormir aunque haya ruido, ¿sí? ¿Cómo es la conducta de un paciente hipoacúsico, por ejemplo, entre los 12 y los 18 meses de edad? No perfecciona el balbuceo, no hay indicios que comience a hablar, es un niño silencioso que grita permanentemente, no le molestan los ruidos desagradables, tiene una conducta desatenta o desobediente, mira la cara del que habla y arrastra los pies, ¿sí? La conducta del hipoacúsico en la escuela primaria, por ejemplo, es un niño distraído y ausente, se hace repetir el mensaje, presenta dislalias, errores ortográficos por dislalias audiógenas, han cambio de palabra en los dictados, responde despropósitos, tiene una discordancia entre las pruebas psicométricas, verbales y de ejecución, tiene una conducta agresiva o retraída, habla en voz muy baja cuando es una hipoacusia conductiva o en voz muy alta cuando es una hipoacusia neurosensorial. Y prefiere las actividades motoras o al aire libre que las que se dan en clase, por ejemplo, ¿no? Y es un paciente que suele repetir de año. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? A través de las pruebas acumétricas, la audiometría, la timpanometría, y acá sí nos interiorizamos con lo que son los estudios más específicos, como las emisiones otoacústicas, los potenciales evocados de estado estable, que te van a generar una identificación del umbral auditivo en cada frecuencia, es muy útil en los niños desde los primeros meses de vida, y los potenciales evocados auditivos del tronco cerebral o de latencia corta, con lo cual se genera un estímulo o un estímulo sonoro o un estímulo clic se llama, ¿no? Que este estímulo a través de la vía auditiva se va a representar en una respuesta electrofisiológica desde el nervio auditivo hasta el tronco cerebral. Te va a medir el umbral auditivo entre 10 a 20 decibeles por arriba de un umbral audiométrico, lo cual es bastante fiable, y además nos va a hacer un diagnóstico topográfico de las hipoacusias, ¿sí? Tenemos que preguntar los antecedentes del paciente, hábitos, si concurre a discotecas, a fiestas, la ocupación, si es un militar, mineros, músicas, operadores de máquinas, por los traumas acústicos, si toma medicamentos, ¿no? Que pueden ser tóxicos, si ha tenido algún traumatismo encefalocraneal, ¿sí?
si ha tenido meningitis en la infancia o encefalitis o alguna enfermedad viral, si hay antecedentes familiares de hipoacusia, si tienes diabético, si tiene hiperlipidemias, hipertensión, ¿sí? Por el tema de la sordera súbita, sino la sordera súbita no es que es exclusivo de estos pacientes, pero sí tienen mayor predisposición y los pronósticos son pésimos en estos pacientes. Antecedentes gestacionales de la madre, como por ejemplo el TORCH, estancia en UCI de más de 5 días, incluido el reingreso antes del primer año de vida, enfermedades endócrinas como el hipotiroidismo, por ejemplo. ¿Sí? La sordera súbita tiene una característica, ¿no? Que es un tipo de sordera que aparece en el curso de las primeras 72 horas. Un paciente, por ejemplo, que se acostó bien y al día siguiente se levantó. Esto es clásico del paciente con sordera súbita. Es un paciente que se acuesta y que cuando se levanta al día siguiente nota que uno de los oídos no escucha, ¿sí? O que escucha menos y que en el lapso de las 72 horas la situación va empeorando cada vez más, ¿sí? Y esta sordera súbita puede ir aumentando sola o puede venir acompañada inclusive de una crisis vertiginosa cuando el problema circulatorio también logra alcanzar a la parte vestibular y no solamente coclear del oído, ¿sí? Entonces se define como sordera súbita a toda sordera que ocurre de manera brusca o súbita en el curso de 72 horas, con lo cual yo puedo registrar en un audiograma una pérdida auditiva de más de 30 decibeles en 3 frecuencias consecutivas, ¿sí? Esa es la definición de sordera súbita. ¿Cómo lo evaluamos? A través de la acumetría, ¿sí? Donde vamos a encontrar un rine positivo acortado, un Weber lateralizado al oído sano y un Schwabach acortado, ¿sí? La audiometría, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, vemos acá en el oído izquierdo, que son los circulitos, como se cae solamente los circulitos, pero su vía ósea está normal. Entonces yo tengo acá una hipoacusia conductiva del oído izquierdo, ¿sí? Acá dice que es con, perdón, este es el derecho, la X es el izquierdo y el circulito es el derecho. Acá dice que el oído derecho tiene un tapón de cera, ¿sí? Y vemos en el oído izquierdo que la vía aérea es acompañada por la vía ósea. Entonces acá tengo una hipoacusia neurosensorial, ¿sí? Con una caída en la frecuencia 4000 y que luego se recupera, ¿no? Esta es, por ejemplo, es una curva típica de un paciente con un trauma acústico, ¿sí? Pacientes que trabajan en minas, ¿sí? O trabajan con ruido, suelen tener este tipo de curvas audiométricas. Tienes una hipoacusia neurosensorial izquierda, ¿sí? Tenemos un oído derecho normal, ¿sí? Esto es algo que no es normal, porque esto no puede ser una presbiacusia, porque en la presbiacusia los dos oídos se caen por igual, en la sordera por la edad. Acá lo primero que tenemos que hacer es descartar alguna patología coclear o retrococlear, por ejemplo, un epinoma acústico, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de sorderas neurosensoriales unilaterales. Uno siempre tiene que indagar eh, que no haya alguna patología compresiva en el nervio, como el epinoma del acústico, ¿sí? Un trauma acústico, ¿no? Como el paciente anterior, que se cae en la frecuencia 4000 y luego se recupera. Una curva típica de un trauma acústico. Esta es una previacusia, una sordera por la edad, donde vemos que los dos oídos se caen paralelamente. Habitualmente los pacientes con hipoacusias neurosensoriales suelen tener una timpanometría normal, ¿sí? Un poquito con respecto a las emisiones otoacústicas, ¿sí? Hoy por hoy es el estudio que más se usa para hacer screening auditivos neonatales y detecciones de sorderas neonatales prontas y rápido, ¿sí? El oído emite una energía acústica, ¿sí? Que es generada por una actividad fisiológica propia de la cóclea, que reingresa por el conducto auditivo externo mediante un micrófono, ¿sí? Y es captado por este micrófono de emisiones otoacústicas, ¿sí? Este equipo se coloca a nivel del conducto auditivo externo y capta esa actividad fisiológica de la cóclea, ¿sí? Esta energía que emite la cóclea fue descubierta por Kemp en 1978,
¿sí? Y Browner fue quien dijo que esta energía eran producidas por las células ciliadas externas, que era una energía espontánea, ¿sí? Y que también podían ser provocadas. Eh, Están presentes en el 85 a 100% de las personas normoyentes. Esto evalúa la integridad de la cóclea del recién nacido. La ausencia de las emisiones fotoacústicas significa que estamos ante la presencia de una hipoacusia neurosensorial congénita. Es negativo cuando hay hipoacusia de mayor a 30 decibeles y disminuye de manera progresiva después de los 40 años. O sea que si yo le hago a un paciente que tiene 50 años, puede ser que sea negativa, pero probablemente el paciente puede tener hipoacusia de 50 o 60 decibeles, pero no necesariamente una acufosis. Acá, en cambio, en los recién nacidos, sí me está dateando que tengo una hipoacusia neurosensorial, ¿sí? Y que este paciente necesita una pronta evaluación y equipamiento, ¿sí? Esto no requiere de colaboración del paciente, siempre y cuando se haga dentro de las primeras 72 horas de vida o dentro del mes de vida, porque mientras más grande es el niño, más difícil es hacerle el examen, ¿ya? Sensibilidad del 95% y una especificidad del 85%. Es una prueba objetiva, incruenta y rápida. Puede dar falsos negativos por secreción en el oído medio o cerumen del CAE y otras utilidades en ototoxicidad y traumas acústicos. También tiene ciertas utilidades, pero en general es un equipo que suele utilizarse para el descarte o screening auditivo neonatal, ¿sí? Entonces, para el rastreo universal de neonatos, a partir de las 48 horas de vida, un diagnóstico de la función coclear en niños difíciles de evaluar por métodos convencionales, ya sea por corta edad o recién por retraso mental, niños con dificultad de aprendizaje, medicación ototóxica, acúfenos, trauma acústico o normoyentes con dificultad de discriminación. En cambio, los potenciales evocados de estado estable, eh, las emisiones otoacústicas, por ejemplo, te evalúan la audición de cada oído por separado. Entonces, los de estado estable también es una prueba objetiva, pero a través de tonos puros o armónicos continuos, que te evalúa la audición con los dos oídos al mismo tiempo, ¿sí? Identifica el umbral auditivo de cada frecuencia, ¿sí? Y te puede, digamos que es como que te genera una especie de audiometría, ¿sí? Identifica restos auditivos por frecuencia en audiometrías no confiables, en pacientes que uno piensa que te puede estar engañando, ¿no? Te puede hacer un dibujo de un audiograma, ¿sí? También se usa como estudio de screening auditivo en los primeros meses de vida, es bastante útil, pero las emisiones acústicas son un poquito más prácticas, ¿sí? Y después tenemos el potencial evocado auditivo del tronco cerebral, ¿sí? O el PIT, o de corta latencia, a través del estímulo sonoro, o clic, como les mencioné, que es de corta duración, y representa la respuesta electrofisiológica de la vía auditiva desde el nervio auditivo hasta el tronco cerebral, ¿sí? Abarca de la frecuencia desde la 2000 hasta 4000 y tiene como utilidades medirte el umbral auditivo y te lo mide a más o menos unos 10 o 20 decibeles por encima del umbral audiométrico y te hace un diagnóstico topográfico de a qué nivel de la sordera, a qué nivel del oído se encuentra la lesión auditiva, ¿sí? Y con respecto al tratamiento de las hipoacusias neurosensoriales, suelen ser de mal pronóstico. Es importante el diagnóstico temprano para un apoyo con audífonos y programas educativos. Los niños desde los 3 meses, ¿sí? Pueden ser apoyados con audífonos y la rehabilitación justamente se basa en esto. Audífonos, labiolectura, lenguaje de señas, implante coclear o implantes del tronco cerebral, ¿sí? Los audífonos en general están indicados en hipoacusias no recuperables con tratamiento médico o quirúrgico y que poseen restos auditivos. Yo no le voy a poner un audífono a un paciente que tiene una cofosis del oído, porque no lo va a ayudar, porque no le va a ser útil. En ese caso puede utilizar un implante coclear si es que el daño es de la cóclea, ¿sí? Si es bilateral con pérdida a mayor a 40 decibeles en el mejor oído, es candidato a usar audífonos y la sordera debería de ser bilateral, ¿sí? Para poder hacer
el equipamiento debería de ser bilateral, ¿sí? ¿Quiénes están contraindicados? Hipoacusia corticales de la corteza, porque no le va a servir, porque el paciente no va a comprender la palabra. El audífono lo que hace es amplificar el sonido, más no mejorar la comprensión de la palabra. Las diploacusias, las cofosis, o pacientes que tienen pobre discriminación auditiva, ¿sí? En cambio, el implante coclear está indicado para las hipoacusias neurosensoriales cocleares y bilaterales profundas que no se benefician de los audífonos. Es un niño o una persona que te tenía una sordera bilateral y que tú ves que el audiograma está en 90 o 100 decibeles y que no le rinde, ¿sí? O que tiene una cofosis bilateral, el implante coclear le es útil. Está indicado, ni bien en pacientes con hipoacusias postlocutivas, o sea, pacientes que aprendieron a hablar y que se quedaron sordos por alguna enfermedad, a ellos sí les puedes poner un implante coclear. A los niños con hipoacusias y que sean recién nacidos, en los adultos prelocutivos, con buena comunicación oral y buena motivación, y está contraindicado en pacientes con enfermedades psiquiátricas severas, ¿sí? Pacientes con contraindicaciones para la anestesia general, ausencia de motivación y ausencia de criterios audiológicos. Y por último, para mencionarles solamente los implantes auditivos del tronco cerebral, ¿sí? Que es donde directamente se estimula el núcleo coclear en el tronco encefálico y fueron creados para personas que tienen neurofibromatosis tipo 2, ¿sí? Donde la cóclea la tienen bien, pero que desgraciadamente no transmiten por el nervio, ¿sí? Entonces, esto hay algunos casos ya operados, por ejemplo, sé que en Brasil ya tienen algunos casos operados, y que no tienen tanto beneficio como un implante coclear, o sea, no tienen, digamos, tan buen resultado como un implante coclear en cuanto a la capacidad auditiva, pero se está viendo que tiene buenos resultados, ¿sí? Y que sirven como ayuda para la lectura de los labios también en algunos pacientes, ¿ya? Bueno, yo sé que es una clase larga, cansadora. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, los puedo escuchar. ¿Ninguno tiene ninguna duda? Bueno, en vista que no hay ninguna duda, no se olviden de pasarme el cronograma, por favor, ¿sí? Mañana creo que es supongo que mañana es el pasito, ¿no? Así que después tenemos que ver en qué momento podemos programar la clase práctica de esto, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo después estaré en contacto con la coordinadora de ustedes, ¿ya? El que está en coordinación de ustedes, por favor, escríbame a mi WhatsApp, ¿ya? Ya, doctor, está bien, gracias. Ok, hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hola, buenas tardes. Sí, señorito, en la tarde, dígame.